Xavier Bonal es catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, es un profesor de Educación Internacional y Desarrollo en la Universidad de Ámsterdam, es el director del Grupo de Investigación, Globalización, Educación y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma y no sigo porque bueno, el currículum es muy extenso. Además, como sabéis, es especialista en temas de segregación escolar, ha dirigido muchos trabajos, ha desarrollado aquí mucha publicación, mucha teoría y en fin, le hemos pedido una conferencia que titula Servicios Públicos, Desigualdad y Derecho a la Ciudad, Retos y Estrategias. Pues sin más, eh, doy la palabra a Xavier. Xavier, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Albert. Y buenos días a todos y a todas. Tengo la voz así no, no muy católica, pero bueno, espero que se escuche bien. Y además voy a hacer uso de ella porque no he preparado PowerPoint y lo que intentaré es compartir unas reflexiones con todos vosotras y vosotros sobre servicios públicos y los retos, digamos, que se presentan en la actualidad, tanto por cuestiones que tienen que ver con el cambio social y demográfico, como también con cuestiones que tienen que ver con la ideología y con la política, ¿no? Especialmente a nadie se le escapa, acabamos de tener elecciones europeas y las tendencias de voto y el tipo de discursos y de ideología que apoya buena parte de esta tendencia de voto, evidentemente, nos obliga a no obviarlo y a reflexionar sobre ello porque buena parte tiene que ver con cuestiones que hablaremos hoy, ¿no? Mi idea es que durante no más de media hora, creo que es lo que tenemos previsto aproximadamente, Sí. reflexionar sobre el modelo que conocemos o que creemos que hemos construido sobre servicios públicos y derecho a la ciudad en nuestras sociedades, unas reflexiones sobre cuándo yo identifico que empieza la crisis de ese modelo y cuándo empieza a resquebrajarse y a tambalearse, sobre todo a partir de los años 70, pero que se consolida más en la actualidad. Y cómo eso es lo que ha generado también un espacio, digamos, para entender su crisis, ¿no? Y, para terminar con dos cuestiones. Una, identificar los retos principales que tenemos para que los servicios públicos puedan seguir siendo garantes de derechos de ciudadanía y de construcción de comunidad. Y finalmente, algunas pistas de qué hacer, ¿no? De qué elementos yo creo que desde un punto de vista de acción pública podemos desarrollar conjuntamente. Evidentemente, aquí tenéis 10 veces más información y experiencia que yo, porque estáis en primera línea proveyendo servicios de ciudad y servicios a las personas. Y, y es en este sentido que será interesante escuchar vuestras experiencias y posiciones, ¿no? Empiezo simplemente con una breve reflexión en torno a la conceptualización de los servicios públicos, que tiene que ver, yo creo que no se puede separar de la definición de bienes públicos, ¿no? Cuando hablamos de que hay servicios que los queremos prestar públicamente o que decidimos que la prestación es preferible que sea pública y no a través de mecanismos de mercado, es porque consideramos que hay bienes que son o 100% públicos o lo que podemos llamar bienes públicos impuros o cuasi públicos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos a través del mercado, la provisión es ineficiente e injusta, ¿no? Hay dos principios que los caracterizan a los bienes públicos, que son el principio de no rivalidad y no exclusión, ¿no? Es decir, que el disfrute de ese bien no suponga una rivalidad, ni suponga mecanismos de exclusión, ¿eh? Por ejemplo, el medio ambiente es lógico que no esté privatizado, a pesar de que ya podemos ver casi de todo, porque el medio ambiente es algo que podemos disfrutar todos y un medio ambiente de calidad supone evidentemente un principio de que mi disfrute no implica una reducción de disfrute del otro ni del de más allá, ¿no? Ni excluyo a nadie de su acceso. Claro, cuando hablamos de otros servicios,
como, por ejemplo, otro ejemplo que se pone, por cierto, de bien público por excelencia es la defensa nacional, ¿no? La seguridad, ¿no? El hecho de tener un ejército, que puede ser ideológicamente más que discutible, pero sí que consideramos que es un bien público porque el hecho de que me defiendan a mí equivale a que defiendan al otro, al de más allá, y no queda teóricamente nadie excluido de ese proceso, ¿no? Cuando hablamos de educación, por ejemplo, en cambio, estamos hablando de un bien público impuro, ¿no? Porque realmente es menos claro que el principio de no rivalidad y no exclusión no esté presente. Acceder a educación podemos acceder todos y esto beneficia socialmente al colectivo, pero sí que es verdad que puede haber competencia por las credenciales, puede haber competencia por los títulos, ¿no? Y el hecho de que me atiendan o de yo tener más de ese bien puede perjudicar al volumen de bien que tiene otro individuo, ¿no? El principio de no rivalidad y no exclusión no está tan claro. O decisiones o dilemas que podemos enfrentar en el campo de la salud, por ejemplo, ¿no? Cuando los recursos son limitados, pues a veces hay que tomar prioridades. Hemos visto situaciones muy extremas, ¿no? Como fue el caso de decisiones que había que tomar durante la pandemia, ¿no? Y estas cuestiones, digamos, hacen aconsejable que la provisión efectivamente también sea pública. Esta definición más conceptual se visibiliza desde un punto de vista práctico, empírico, yo creo especialmente en el desarrollo de los estados de bienestar a partir de los años 50 y 60, después de los acuerdos de Bretton Woods y de finalizar la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall, y acabamos construyendo un modelo donde asumimos que son los servicios públicos, que es el Estado quien tiene que hacer esa provisión, ¿no? A través de lo que conocemos como el contrato social, ¿no? Yo tengo legitimidad para recaudar impuestos, para que los ciudadanos paguen parte de sus rentas al colectivo, pero con eso aseguro servicios públicos y de calidad, ¿no? Y además gana especialmente fuerza un servicio público clave como la educación, por ejemplo, porque no solamente se considera que impuestos a cambio de servicio, sino que además es un mecanismo de movilidad social, es un mecanismo de oportunidades, un mecanismo que legitima, digamos, que la desigualdad no sea de adscripción, sino que sea más meritocrática, ¿no? Y acaba por consolidar lo que Marshall definió como los tres estadios de derechos, ¿no? Los derechos civiles se desarrollan en el siglo XVIII especialmente, son garantizar libertades individuales, los derechos políticos y el derecho a voto especialmente en el siglo XIX, y el siglo XX lo llama el siglo de los derechos sociales, ¿no? Y especialmente cuando Marshall habla de los derechos sociales, habla de dos cosas: de servicios educativos y de servicios sociales, ¿no? Incluida la salud también, ¿no? Por lo tanto, este es el modelo que conocemos y que hemos asumido que era el mejor. ¿Por qué? Porque efectivamente, y sobre todo a partir de la crisis de los años 30 a nivel global, el capitalismo sin Estado no funciona, ¿no? Y sobre todo a partir de los años 50, si lo dejamos todo en manos del mercado, la distribución es ineficiente, injusta, genera desigualdad, genera mecanismos de exclusión. Esto funciona bien y es ideológicamente compartido y legítimo y supone, digamos, el gran auge del gasto público y de la expansión de los servicios, hasta que llega un momento, perdón, a partir de los años 70, donde el modelo se pone en crisis. Y aquí estamos hablando especialmente de dos dirigentes políticos en Inglaterra y en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, que crean el Reaganomics en Estados Unidos y el modelo de conservador y neoliberal en Inglaterra, que empiezan no solamente a reducir servicios públicos o reducir servicios a las personas provistos, perdón, a través del Estado o de los servicios públicos, de la administración pública, sino que empiezan a generar un discurso y una ideología que los deslegitima, ¿no? Y aquí hay elementos que a todos nos sonarán, ¿no? Por ejemplo, la idea de los vagos o aprovechados que viven del Estado y que no hacen su labor adecuadamente, ¿no? La idea de la trampa de la pobreza, ¿no? Si damos muchos subsidios de paro, acabamos generando trampas de pobreza, ¿no? Porque entonces la gente no tiene incentivos para
ser emprendedora, para arriesgarse a tener empleo, etcétera, ¿no? El discurso este de que el mercado en su provisión es infinitamente más eficiente que el Estado, que los trabajadores del sector público tienen intereses corporativos y no tienen interés en que el servicio sea bueno, sino en velar por sus propios intereses, ¿no? Es decir, toda esta ideología, todo este discurso que se va impregnando. Thatcher, por ejemplo, tiene algunas frases célebres donde lo que acaba diciendo es que la sociedad no existe como tal, ¿no? Existen familias, existen personas y por lo tanto hay hombres y mujeres individuales y familias y ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de esas personas, y no pensando que existe una cosa que se llama sociedad, ¿no? Y es interesante porque empiezan a aparecer también elementos que ponen en jaque un modelo de provisión pública que se caracterizaba por que tanto la provisión como la financiación del servicio eran fundamentalmente públicas, ¿no? La idea de que hay tres elementos que empiezan a resquebrajarse con esta crisis, ¿no? Uno es el principio de universalismo, es decir, estos servicios son para todos o ya tenemos que empezar a ser selectivos, ¿no? ¿Somos universalistas o somos focalizadores? Eh, Todo el mundo tiene que ser beneficiario, no tiene que serlo, y cuándo tiene que serlo, ¿no? Esta es una de las cuestiones que empieza a moverse. Segunda, la gratuidad. Todos los servicios públicos tienen que ser gratuitos o podemos empezar a incluir mecanismos de copago, ¿no? Donde el usuario tiene que hacerse parte y ser corresponsable, ¿no? Ahora ya tenemos muchos ejemplos de servicios en régimen de copago, ¿no? La escuela 03, por ejemplo, es un régimen de copago, y otros tipos de servicios a las personas que pueden, escuelas de música, o sea, para poner ejemplos, además de cosas que proveen directamente los ayuntamientos, ¿no? Y también la apertura a que esa provisión de servicios públicos que teóricamente siempre habíamos asumido que lo hacía la propia administración, lo puedan hacer otros actores que quizá incluso lo hacen de forma más eficiente, ¿no? Con lo cual también se abre el melón de la provisión, ¿no? Para una provisión pública ya no tiene por qué ser realizada por el sector público necesariamente, ¿no? La externalización, podemos subcontratar servicios, etcétera, ¿no? Todas estas reformas, de algún modo, que quizás si se quieren, no necesariamente, si se hicieran bien y de forma eficiente, no tendrían por qué debilitar fuertemente las características del estado de bienestar o las características de los servicios públicos, desgraciadamente acaban por debilitarlo, ¿no? Porque no solamente se acaban debilitando los servicios como tal, por ejemplo, yo puedo externalizar servicios e intentar garantizar la máxima eficiencia y la máxima equidad, pero el incentivo para proveerlos de forma más barata es muy alto para la administración, ¿no? Cuando externalizo, una de las cuestiones clave, es decir, por ejemplo, pongamos el caso de la educación. ¿Por qué la educación concertada no pasa a ser pública? Pues entre otras razones, porque el coste no tiene nada que ver. El coste por alumno de la concertada es bastante más bajo, ¿no? O cuando en Cataluña se produjo en el plan de expansión de las plazas de escuelas infantil un modelo de provisión de externalización de servicios, era porque el coste por plaza también era sensiblemente mucho más barato. Eh, Perdona, hay alguien que se ha conectado con audio. Escucha, Oye, ¿me oyes? ¿Sí? No, bueno. En todo caso, esto es lo que ha debilitado el modelo, sino que la misma razón de la existencia de estos servicios empiezan a ser cuestionada, ¿no? El debilitamiento de la ideología más socialdemócrata, de principios de justicia social, de dar más a los que menos tienen. Volvemos con el discurso de la meritocracia, de los pobres merecedores y no merecedores, de cuánta gente vive del Estado, etc. A ello hay que añadirle un factor que en nuestro contexto ha sido muy relevante, que es la inmigración, ¿no? Es decir, en toda esta cuestión, y en esta crisis y en este cambio de modelo y en esta transformación hacia un sistema menos público, si se quiere así,
decir así, nos encontramos con un auge de necesidad de servicios derivada de la inmigración. Esto ha sido una cuestión objetiva y que en nuestro país, especialmente a partir del siglo XXI, se activa de forma muy clara. Vosotros y vosotras que estáis en educación sabéis perfectamente qué ha supuesto el incremento de población inmigrante en nuestros sistemas, qué retos ha planteado, pero que en un modelo de crisis de modelo y de cuestionamiento de modelo añade elementos ideológicos que yo creo que hoy son los que están más presentes, ¿no? La idea de esta de no tenemos para los nacionales y estamos dando a los extranjeros, vienen y se aprovechan de nuestros servicios. No hace falta que nada de esto sea cierto, ¿no? Esta es la otra cuestión, ¿no? Existe una ideología y un pensamiento que circula por las redes sin contraste de evidencia empírica a menudo, pero que acaba siendo un elemento muy fuerte, ¿no? Las asociaciones entre inmigración y delincuencia, ya no digamos, ¿no? La idea de hacer un discurso absolutamente xenófobo, racista sin ninguna base empírica. Y es más, sin ninguna base tampoco empírica desde un punto de vista del coste-beneficio de la aportación de la inmigración, ¿no? Pueden existir estudios económicos que lleguen a demostrar que la aportación de la población inmigrante al PIB es superior al gasto en el que incurren en el acceso a los servicios, sean de educación infantil o de educación o de salud o de lo que sea, pero nada de eso sirve para, digamos, para que esto sea, digamos, un discurso más hegemónico o que la gente lo entienda de este modo, ¿no? Claro, en el caso de España, además, yo creo que merece la pena recordar algunas cuestiones que hacen que ponen en jaque un sistema. Fijaros que estoy hablando de una crisis donde auge y construcción de los servicios públicos 50 y 60 y crisis a partir de los 70. Cuando nos vamos al caso español, no hemos tenido una consolidación en los 50 y 60 por razones obvias de un modelo de construcción de estado de bienestar y de servicios públicos, ¿no? Con lo cual, nuestro crecimiento de servicios públicos ha sido mucho menos gradual, mucho más desordenado y a veces más débil que lo que podemos encontrar en otros países, ¿no? Lo construimos más tarde y en algunas cosas muy bien. Yo creo, por ejemplo, los servicios de educación infantil en España, hay pocos países en Europa que puedan equipararse con o sea, no es tan obvio que los países escolaricen de forma universal a su población a partir de los 3 años. Hay muy pocos países en que lo hacen y aquí tenemos el 100% prácticamente de población escolarizada a los 3 años de edad, ¿no? Hay elementos, digamos, que lo han hecho consolidar, pero que una de las características ha sido el desorden, ¿no? El desorden, aparte de otros problemas de la propia estructura social de la sociedad española, de su envejecimiento y su bajo nivel de cualificación durante muchos años. Digamos, ha habido elementos generacionales y demográficos que se han mezclado con la historia política y la historia económica del país, que hace que España no pueda compararse con Francia o Alemania desde el punto de vista de la construcción de sus servicios públicos. Otra característica que ha ocurrido en el caso español es que el efecto no siempre ha sido redistributivo, ¿no? Es decir, una de las características potentes que legitima los servicios públicos es su capacidad de redistribución, es decir, los utilizamos sobre todo para dar más a los que menos tienen, que aporten más los que más tienen y se beneficien más los que menos tienen. Claro, cuando empezamos a pensar en nuestros modelos y en nuestro sistema, pues no es fácil que sea así. Por ejemplo, en educación infantil, para poner otra vez este ejemplo, sabemos que el sistema no es redistributivo, que hay mucha provisión de naturaleza pública o externalizada, pero de titularidad pública, pero que son las clases medias quienes más se benefician a pesar de la introducción de mecanismos de tarifación social, de intentos de redistribución. Esa redistribución hace reducir la regresividad, pero no la transforma, ¿no? Otra característica, yo diría, es que entonces cuando introducimos reformas supuestamente basadas en equidad, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a cambiar esto, ya que no llegamos y tenemos tanto, vamos a hacer un sistema donde vamos a introducir más copago para que paguen más los que tienen un poco más
y entonces ya nos ocuparemos de dar becas a los que tienen menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso quizá por excelencia es el coste de las tasas universitarias, ¿no? Decimos, las tasas universitarias, ahora mismo los estudiantes de la universidad pagan un 20% aproximadamente del coste de su plaza escolar, y hay propuestas de reforma que dicen, pues aumentemos ese coste, porque en realidad quien acaba yendo a la universidad son los hijos de las clases medias y medias altas, pueden pagar más, sus familias pues que paguen más, y entonces tendremos mayor ahorro público para dar becas a los más desfavorecidos. Pero claro, esto no son juegos de suma cero, ¿eh? Y cuando introducimos estos mecanismos, sabemos que hay efectos sobre el acceso, ¿eh? Y que cuando se reducen las becas hay menos gente pobre que va a la universidad. Eso empíricamente se ha demostrado con la reforma del PP que redujo las becas y que endureció los criterios de acceso a las becas, ¿no? Em, y acaba produciendo paradojas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cataluña, cuando hubo también la expansión de las escuelas infantiles de las plazas a partir del 2004 hasta el 2008-2009, acabamos, después de la crisis del 2008, habiendo aumentado precios de escuelas infantiles y, en cambio, con plazas sin cubrir, ¿no? Quedaban vacantes porque no había dificultades de acceso, ¿no? Otra característica que convierte la debilidad de los servicios públicos en nuestro país en algo particular es que entonces, evidentemente, los que se llaman los grupos de amortiguación, y especialmente las familias, tienen que jugar un papel clave en la provisión y compensación de donde no llega el servicio público, ¿no? Abuelos cuando no tengo escuela infantil, cuidado de enfermos y dependencia, etcétera, ¿no? Todos estos elementos son clave. Y luego, por último, un elemento que me parece absolutamente clave en esto es el termómetro que suponen las clases medias, ¿no? Es decir, cuando tengo un sistema con un servicio público, con servicios públicos y de atención a las personas de calidad, sólido, etcétera, el mejor síntoma es que las clases medias no se van al mercado, se quedan en el servicio público. ¿Por qué? Porque es el grupo social, lo que se dice en economía, que tiene una demanda más elástica. Quiere decir que la demanda es más variable, se mueve más en función del precio y de la calidad. La clase media, si tú le estás dando un buen servicio público, no se va al mercado y se aprovecha y se ahorra dinero por el hecho de consumirlo en el sector público. Si empieza a sufrir porque la calidad no es buena o la cobertura no es la suficiente, es cuando se va al mercado, ¿no? En educación, una vez más, tenemos múltiples ejemplos, ¿no? La clase media iba en gran medida en este país, antes de la transición a la democracia, a escuela concertada porque era la única que le garantizaba la calidad y, por lo tanto, estaba dispuesta a pagar un precio por ello. Cuando empezamos a reformar y a mejorar la escuela pública, la demanda empieza a bascular hacia el sector público. Ahora que, por ejemplo, en la última preinscripción escolar, yo creo que al menos en Cataluña ha ocurrido, no sé en el resto de España, pero aquí, por ejemplo, sea por efecto de las pruebas PISA o de lo que sea, en cambio, si estamos percibiendo que la calidad de la educación pública está bajando, la demanda vuelve a bascular y se va más hacia el sector concertado, ¿no? Por lo tanto, nos da mucho el termómetro de la calidad y el precio de los servicios públicos, ¿no? Yo creo que en España el comportamiento de las clases medias es especialmente indicativo porque tenemos tanta variabilidad y una cierta debilidad de la calidad y precio de los servicios públicos que entonces estos movimientos los vemos mucho más a menudo, ¿no? Esta es otra característica. Con lo cual, es muy importante diseñar y hacer servicios públicos que sean atractivos para las clases medias, ¿no? Con cuidado en eso, ¿eh? Porque el mensaje puede decir que entonces me olvido de los grupos que más lo necesitan, no, en absoluto. Pero la voz en la reivindicación del servicio público es muy importante. Y si yo saco a las clases medias de los servicios públicos, me quedo sin voz, ¿eh? Porque los grupos beneficiarios no tienen esa voz o difícilmente la articulan como lo hacen las clases medias, ¿eh? Es un tema que no es fácil, que es contradictorio, que requiere equilibrios difíciles, pero yo creo, por ejemplo, que en educación es un tema que tenemos que plantearnos hoy con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Percepción, por ejemplo,
jornada intensiva en la pública versus jornada partida en la concertada, resultados en las pruebas estandarizadas que son mejores en la concertada que en la pública, etcétera, ¿no? Es decir, hay elementos que pueden hacer bascular la demanda, aumento de la inmigración y repunte de la inmigración de forma muy significativa, que se escolariza fundamentalmente en la pública y que crea una composición social específica de esas escuelas. Es decir, son elementos que o los controlamos desde la política o realmente corremos el riesgo, y eso sí que es muy peligroso, de ir convirtiendo servicios públicos en servicios para los grupos más desfavorecidos, más marginales, etcétera, ¿no? Todo eso, tengamos en cuenta que además ha ocurrido con algunas características, ¿no? Con niveles de gasto público en servicios públicos inferiores a la media europea, ¿no? Con sistemas de externalización donde el precio ha ido por delante de la calidad, ¿no? Subastas a la baja, etcétera, que han hecho entrar a determinados actores, además, en el sistema, que no siempre son tan vocacionales y tan de servicio y de interés público como sería deseable, ¿no? Ocurre también dentro de una lógica de intervención pública donde lo que está predominando más es lo que llamamos el Estado bombero, es decir, un Estado que quizá no se preocupa tanto de proveer servicios públicos homogéneos, universales y de calidad para todos, sino apagar fuegos, ¿no? Cuando me sale el conflicto es cuando pongo el dinero, ¿no? Cuando sale un caso extremo de violencia es cuando entonces me activo, ¿no? Cuando sale un caso extremo de pobreza, entonces es cuando me activo, ¿no? Cuando sale un conflicto vecinal es cuando me activo, pero no creando una estructura y una red suficientemente sólida, ¿no? La multiplicación de los actores privados y de los intereses diversos, ¿no? Con los riesgos de calidad y equidad que ello conlleva. Es decir, todos estos elementos son los que nos hacen tambalear el modelo, que en cambio tiene unos retos de gran magnitud, ¿no? Termino con unas reflexiones sobre, a partir de todo lo que hemos hablado y de esta crisis y del caso español específicamente, con unas reflexiones sobre qué hacer, ¿no? O qué es lo que a mi juicio em, tiene que servir para recuperar servicios públicos que sean garantes del derecho a ciudadanía, constructores de comunidad, de ciudad, ¿no? De qué retos supone y qué podemos hacer, ¿no? Me he apuntado aquí 4 o 5 ideas que nos pueden servir, pero que no son en absoluto ideas cerradas, sino que creo que pueden ayudar a la reflexión y a pensar conjuntamente hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde deberían ir las reformas, por lo tanto, para que esto funcione, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que una de las cuestiones que nos conviene hacer en la provisión de servicios públicos es una cosa que utilizo para hablar de segregación escolar, pero creo que aquí sirve perfectamente, que es cómo construir más el principio de incumbencia, ¿no? Hemos creado un sistema excesivamente competitivo de acceso a los servicios y a los servicios de calidad, incluso dentro del propio sector público, ¿eh? Seguro que todos y todas vosotras reconocéis, por ejemplo, en vuestras ciudades, escuelas que son de titularidad pública, pero que no tienen ni el mismo nivel de calidad, ni son deseadas de la misma forma, y algunas, evidentemente, escolarizan mucha población marginal, mucho más que otra, etcétera, ¿no? Entonces, 2 escuelas públicas deberían tener una calidad equivalente, sería lo deseable, ¿no? Pues, y eso pasa porque a la escuela pública A, que es estupenda, le importe lo que pase en la escuela pública B. Es decir, que los elementos que tienen que ver con lo bueno que soy y lo bien que proveo el servicio, no me los apropie porque me tiene que importar lo que está ocurriendo en la escuela de al lado, o en el hospital de al lado, o en el servicio del ayuntamiento de al lado, ¿no? Puede haber municipios que tengan los servicios estupendamente bien organizados y tengan un municipio vecino donde esto no sea tan fácil, porque la población es más pobre, porque la composición es distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo nos movemos por los principios éticos relacionados con la incumbencia? ¿Qué quiere decir eso? Pues pensar en reformas, por ejemplo, en el caso escolar me parece muy claro, donde la autonomía territorial pase por delante de la autonomía escolar, ¿m? Donde organicemos servicios pensando más en territorio que en escuela. Esto me parece que requeriría reformas que no corresponden a los ayuntamientos, sino
a las comunidades autónomas fundamentalmente, pero que fueran suficientemente valientes para la apuesta que han hecho por la autonomía escolar, la hicieran también por la autonomía territorial, ¿no? Entonces, busquemos mecanismos de asignación de docentes que sean no por escuela, sino por territorio. Asegurémonos que todas las escuelas consiguen estándares de calidad suficientemente buenos, etcétera, ¿no? O como, por ejemplo, cuando hablamos de municipios vecinos, cómo mancomunamos servicios para que el municipio B, que es más pobre, se beneficie también de servicios del municipio A, que es vecino, ¿no? Es decir, estos elementos creo que hay mucho terreno en el que avanzar, ¿no? Para intentar ganar en equivalencia, y en equivalencia de calidad. Otra cuestión que en una reunión previa con los compañeros y compañeras de Granollers hablamos y todo el mundo coincidía en que era un tema importante, ¿no? Tenemos un problema en los servicios públicos con hacer llegar la información. Hacer llegar la información adecuada a los grupos especialmente vulnerables. A veces pensamos que poniendo la información en la web esto está resuelto. Aquí la Generalitat creó un sistema de cheque escolar y el resultado ha sido que buena parte de la población, la más desfavorecida, no ha hecho uso de él por problemas de información y de cómo tenía que accederse al cheque, cómo utilizarlo, etc., ¿no? ¿Qué información manejan los grupos y qué priorizan en esa información es distinto? Y estamos en una cultura todavía, y esto lo digo también por experiencia, por colaboraciones que he hecho con ayuntamientos, donde la lógica, y es razonable que sea así, es pensar que la información tiene que ser la misma para todo el mundo. Pero, uno, hay una información que efectivamente tiene que ser universal y la misma para todo el mundo, pero luego, si quiero asegurarme que grupos vulnerables accedan a determinados servicios, tengo que hacer otras cosas. Tengo que pensar que no siempre la información por Internet es suficiente, que no siempre incluso dándoles papeles es suficiente, que hay que acompañarles, que hay que informarles, ¿no? En una reunión no hace mucho en el ministerio me decían, lo que tenemos más difícil en el programa PROA, por ejemplo, ahora es cómo conseguimos llegar a los grupos sociales más vulnerables. Lo que antes nos funcionaba, ahora los niveles de exclusión, de analfabetismo funcional, de situación de salud mental o de lo que sea, es tan extremo que los mismos dispositivos no nos están funcionando, ¿no? Con lo cual, la información en estos momentos tiene que ser más que nunca acompañamiento, no solamente información. Esto, evidentemente, sé que es fácil decirlo, requiere esfuerzo humano, requiere trabajo de las personas, requiere más recursos, pero es muy importante que las administraciones se metan en la cabeza, por ejemplo, yo estoy intentando convencer al Departamento de Educación aquí en Cataluña que cada vez es más importante poner profesionales no docentes en las escuelas, porque los problemas que tienen los jóvenes, los niños y las niñas hoy, las escuelas, son de naturaleza no docente en un 80%. Son problemas de pobreza, son problemas de salud mental, son problemas de violencia de género, son problemas que tienen que ver con elementos que el profesorado no puede resolver por sí solo, necesita otros profesionales y un trabajo en red para ayudarlo, ¿no? Por lo tanto, acompañamiento es cada vez más importante, ¿no? Tercero, yo creo que estamos en una cuestión donde más que nunca tenemos que ser capaces de tener muy claro qué queremos y creemos que tiene que ser universal y qué tiene que ser selectivo. Es decir, hay cosas que sobre nuestro cadáver deberíamos intentar defender que sigan siendo universales. A mí me parece clave, o sea, nadie tiene que poner en cuestión el acceso a la escuela infantil, aunque no sea obligatoria a partir de los 3 años. Pero luego hay servicios que la administración a veces le es muy cómodo prestarlos como universales. Cuando ha venido mucho dinero europeo era más fácil hacer servicios universales, un cheque escolar, gratuidad a la escuela a partir de los 2 años, sin distinguir a quién va ese dinero. Y si no lo distinguimos, sabemos qué ocurre. ¿A quién va ese dinero? Pues a las clases medias, no a las clases trabajadoras ni a la población más excluida. Por lo tanto, tenemos que hacer universalismo y targeting y selección, pero esa selección y ese targeting tiene que estar muy bien hecho, bien focalizado, bien enfocado. Eso requiere trabajo. Eso requiere trabajo y requiere
mucha información, mucho conocimiento para identificar, por ejemplo, cuál es la población vulnerable, a quién tengo que ayudar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora en Cataluña, muchos ya sabréis que se aprobó en el 2021 un decreto de admisión que intenta mejorar la identificación, entre otras cosas, de la población con necesidades educativas, con necesidades de apoyo educativo, ¿no? Que será el alumnado que luego ocupará la reserva de plazas en la distribución de la escolarización. Claro, ese esfuerzo es muy importante. Ese esfuerzo, o sea, pasar de un 5% de necesidades que teníamos detectadas a nivel agregado en el sistema a un 20% es un salto muy bestia, ¿no? Y por lo tanto hay que saber y tener instrumentos y recursos humanos para detectar la vulnerabilidad, para evitar los falsos negativos, ¿no? Digamos, los que se quedan excluidos, ¿no? Cuarto mecanismo, ya me quedan dos solos. El cuarto es la batalla por cómo vencer las rigideces administrativas. Y eso, evidentemente, lo sabéis mejor que yo. Yo lo sufro en mi institución, que es la universidad, que es un drama, pero me imagino que en los ayuntamientos también ocurre, ¿no? Es decir, buenas ideas, buenas respuestas, bien pensadas entre varios colectivos, pero que luego cuesta mucho activarlas no solamente por un tema presupuestario, a veces queda dinero incluso, ¿no? El problema es que, incluso quedando dinero, la intervención te dice que no puede ser posible o que existen demasiados obstáculos, ¿no? Y eso, evidentemente, tenemos que trabajar para cambiarlo. Y por último, creo que hay una cuestión que ya es más ideológica, ¿no? Es decir, hemos hablado de la crisis de los servicios públicos tal como se construyeron en los 60 como mecanismo de derechos de ciudadanía y toda la ideología que ha ido acompañada, que ha supuesto su debilitación. Yo creo que tenemos que compensarla con mecanismos de generación de conciencia colectiva y común y de ciudadanía. Es decir, la comunicación es muy importante y la comunicación sobre que estos son derechos y no privilegios es muy importante. Y el hecho de que la población adquiera conciencia de que lo común también es mío y también tengo que defenderlo y también, ¿no? Me decía siempre, esta anécdota me gusta mucho porque me la contó una compañera en Finlandia que me decía, tú a un finlandés, cuando le preguntas sobre su propiedad privada, que es suyo, te dice su casa, su coche, el patio de su casa, todo. Pero luego te dice también el bosque que hay delante, el parque público, la escuela, el hospital, todo eso también es su propiedad privada. Porque la conciencia de lo común también es decir, esto también es mío. Y si es mío, lo defiendo como mío, ¿no? Y creo que es una ilustración, creo, bastante clara de cuán lejos estamos aquí, ¿no? Cuando hacemos esta pregunta, a nadie se le ocurriría decir que el parque infantil es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia de lo común y de lo público todavía no está suficientemente construida o suficientemente sólida, ¿no? Y eso requiere también de un trabajo comunicativo importante a realizar, ¿no? Bien, termino con esto. Como veis, los deberes no son pocos, ¿eh? Hay retos importantes, pero también sabemos que hay experiencias muy ricas y que redes como esta facilitan este intercambio y este enriquecimiento de la experiencia, ¿no? Y creo que este es un buen espacio para seguir reflexionando sobre ello y para construir servicios públicos que sean efectivamente menos desiguales y más garantes de derechos de ciudadanía. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Xavier. Me olvidé antes de cuando relaté su currículum, hablé de que entre Por cierto otros que de soy los de la cargos. autónoma, ¿eh, Albert? Soy de la autónoma, no de la UB. No, dije UAB, quizás, no, Sí. de la Universidad Autónoma de Barcelona. A lo mejor lo dije muy deprisa, pero porque anoté el acrónimo. No, UAB. Bueno, profesor catedrático de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero además también tiene otro cargo que es el de miembro del Comité Científico del 18º Congreso Internacional. O sea que Xavier nos acompañará también en el Congreso. Y luego también, para contextualizar un poco la conferencia, recordaros que estamos desarrollando todo lo que es el primer eje, esa construcción de la ciudad-comunidad, y nos ha parecido que en la construcción de esa ciudad
los servicios públicos son muy importantes, absolutamente imprescindibles y pueden ser constructores. En todo caso, esto vendrá derivado de la reflexión que haremos a continuación. Ahora, en todo caso, es el tiempo de las preguntas, de la interpelación, del comentario, de la conversación con Xavier. Por tanto, adelante las preguntas y a ver, ¿quién quiere iniciar, romper el hielo? Podéis levantar la mano, hacer... Aquí hay Lali, creo que quiere hablar. Y la Pues veo ahí. adelante, Lali. Con señales de humo aún. No, no se te oye, Lali, perdona, no se te oye. No, debes tener algún problema con el audio, porque teóricamente está conectado, pero no se oye. Bueno, mientras Lali resuelve su problema, ¿tenéis alguna otra pregunta? O sugerencia o comentario, es un momento de... ¿Me permitís? Es que no Ana. encuentro el levantar la mano Ay, por perdona, la... no te vi. No, no. Bueno, yo estoy... me parece muy interesante la charla de Xavier y totalmente de acuerdo en muchas cosas, pero sobre todo en que en las escuelas se necesita algo más que profesorado. O sea, las situaciones sociales que se viven dentro de las escuelas son súper importantes. Nosotros aquí en Santa Rosa tenemos un proyecto, tenemos agentes sociales en todas las escuelas públicas, las concertadas no han querido esta figura, pero es una apuesta del ayuntamiento y de este gobierno que, como dices, Xavier, nos encantaría que el departamento pudiera apoyar estas iniciativas y tenemos en los institutos públicos y en las escuelas. Y los resultados están siendo muy importantes porque este acompañamiento existe directo a las familias que la comunicación les cuesta llegar, que las matriculaciones de los niños son súper difíciles porque digitalmente no tienen acceso. Entonces, estos agentes no solamente durante todo el curso apoyan a los niños dentro del aula y dentro del patio, sino que además acompañan a las familias. Y creo que esto es imprescindible que el departamento, en el caso de Cataluña, se ponga las pilas y esta figura la reconozca y la incluya más allá de un TIC en una escuela con altas necesidades, ¿no? Y creo que es súper importante que podamos luchar todos juntos en este caso en concreto de los agentes sociales en las escuelas. Totalmente de Cuando acuerdo. dices, Ana, cuando dices agentes sociales, ¿te refieres a, son trabajadores sociales? Son trabajadores y sectores sociales, sí. Sí, Ajá, sí. muy bien. Mm. Muy bien. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, yo entiendo, hay algo que no es fácil en las administraciones públicas, y lo sabéis mejor que yo, que es el tema de la lógica departamental, ¿no? De las Ujú. competencias, de a quién administro, etcétera, ¿no? Entonces, yo no digo que esta cuestión sea fácil, y no soy ingenuo pensando que los recursos son ilimitados, ¿no? Y que por lo tanto ahora podemos, del mismo modo que ponemos maestros en las escuelas, podemos poner en non-stop aquí a poner educadores sociales y psiquiatras infantiles, etcétera, ¿no? Pero sí que creo y que no necesariamente se tiene que resolver así, sino por trabajo en red, ¿no? Y con una lógica menos escolar quizá y precisamente más territorial, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que las famosas zonas educativas que en su momento definió la LEC en Cataluña y que se hizo un trabajo experimental, creo que Granollers estuvo incluido también en el trabajo experimental de las zonas, hubiera la oportunidad, que parece que había la voluntad política de recuperarlo, de la LEC, que ya es del 2009, ¿no? Para crear espacios de corresponsabilidad entre administraciones locales y Departamento de Educación, y sería en ese entorno donde se pueden generar ese trabajo en red, una Mm. lógica organizativa que responda a las necesidades de cada contexto. Esto no se puede responder con el DOC o con el BOE, ¿no? No se puede decir, pues ahora cada escuela tendrá. No. Esto tiene que ser cada territorio, cada contexto que diga, por lo que necesitamos aquí,
necesitamos estos profesionales y como tenemos estos recursos, la mejor forma de organizarlo es organizarse en red con el Departamento de Salud, con servicios sociales, con psicología o psiquiatría infantil. Claro, el tema de la salud mental es ahora, es un drama. O sea, no somos, bueno, yo creo que sí que somos conscientes, pero es que es muy grave. Cuando hablas con, yo he hablado con gentes de psiquiatría de Sant Joan de Déu, aquí te dicen que han aumentado 30 y 35 y 40% los casos después de la pandemia, de una forma muy preocupante, ¿no? Con lo cual, esta es una barrera sobre el malestar, y con malestar emocional los niños no aprenden en la escuela. Es evidente que es desde la propia lógica educativa en sí misma, debería interesarnos en que esto, en poder intervenir, ¿no? Y, y, y bueno, es importante, ya sé que son recursos, que es necesario, pero bueno, también te enteras de cómo algunos dejan de gastarse, que te llevarías de manos a la cabeza. Uy, veo Xavi, algunas. tenemos otras palabras. Tenemos, veo, no sé cuál ha sido el orden, pero veo a Celia con Celia de Zaragoza, con la mano levantada. Veo a Pilar Jiménez, Pilar Leonard, no sé si hay alguien. Pilar y Pilar. Bueno, pues ahora desapareció Celia. Pues Pilar, de Barcelona, por favor. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias, Xavier, por tu charla y por este resumen final que yo creo que es un punto de partida para seguir construyendo, ¿no? A mí, yo solo es una observación, ¿eh? De lo que has dicho y realmente lo comparto totalmente, es el tema este, ¿no? Que comentabas, este reto de cómo pasar a sentir tuyo lo común, ¿no? Que me ha gustado mucho el ejemplo de Finlandia, ¿no? El bien común, cómo pasar a sentirlo y hacerlo tuyo, porque esto tiene que ver después con lo que has comentado de corresponsabilidad, ¿no? Y también lo ligaba mucho, también cómo sumar, cómo sumamos el orgullo de territorio, el orgullo de barrio, ¿no? Y esto también creo que es muy importante el trabajar, lo acabas de decir ahora, con el ecosistema del propio barrio, ¿no? Cómo formamos un barrio educador, cultural, etcétera, ¿no? Cómo sumamos diferentes sinergias con diferentes agentes y sobre todo con la ciudadanía, ¿no? Entonces, un poco era esta aportación de todo lo que has dicho, esto creo que todo es muy importante, pero que esto lo enlazo mucho con proyectos, ¿no? Y que creo que tendría que ser primordial a la hora de construir política pública, ¿no? Sobre todo, bueno, desde diferentes áreas, pero hablo yo ahora desde educación. Sí, Gracias. sí, sí, gracias, Pilar. No, me parece muy interesante la idea de trabajar a nivel barrio, ¿no? A nivel de comunidad. Hay un tipo de investigación que me interesa cada vez más y que estoy descubriendo en la literatura que desconocía mucho, que es, estoy leyendo bastante más geografía últimamente porque me interesa mucho, y hay cuestiones de lo que llaman el efecto barrio, ¿no? Es decir, cómo em, más allá, por ejemplo, en educación, ¿no? Más allá de la calidad de las escuelas, del tipo de profesores que tengas, etcétera, cómo el hecho de vivir, de ser pobre en un barrio pobre o de ser pobre en un barrio no tan pobre, te puede marcar una diferencia por cuestiones de contexto, simplemente, ¿no? Por cuestiones de ecosistema, precisamente, ¿no? Y hay análisis de todo tipo, pero no son menores los efectos, ¿no? No son menores. Es decir, que el aislamiento es lo peor ante ello, ¿no? Y de forma muy preocupante, creo que estamos avanzando hacia situaciones de mayor segregación residencial, es decir, que la segregación de la ciudad aumenta y la polarización aumenta, con lo cual tenemos la dificultad de tener no solamente un problema de desigualdad, sino de aislamiento, ¿no? De exclusión. Con lo cual el reto se convierte todavía en más mayúsculo, porque entonces los recursos que tenemos que poner en esos entornos de mayor exclusión son mayores. Y evidentemente lo que está claro es que en un entorno de exclusión o son muchos los actores y muy diversos y más allá de la escuela, o conseguir ese proceso de aprendizaje va a ser muy difícil, ¿no? Con lo cual los efectos no escolares sobre la educación y sobre el aprendizaje son más fuertes y más importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que ejemplos como el Pla de Barris en Barcelona es un muy buen ejemplo de lo que puede suponer, ¿no? Este proceso, y tengo la suerte de estar en el consejo asesor del Pla de Barris y espero que pueda seguir funcionando, porque realmente
experiencias muy ricas que han transformado no solamente urbanísticamente algunos barrios, sino también socialmente, ¿no? El tejido social es la parte más clave que puede haber en eso, sin duda. Muy bien, veo también a Pilar Jiménez, que tiene la mano levantada. Pilar, adelante, no te oímos. Pilar. Bueno, mientras se prepara Pilar, recupero a Celia, Celia de Zaragoza. ¿Sí? Hola. ¿No me oís? No sé ¿Ahora si me oís? Sí, Pilar, pero bueno, pues espérate un momento, Celia. A ver, Pilar, sí, te oímos. Pilar, esto parece de las emperadillas de Móstoles, ¿eh? Bueno, pues Celia, por favor. me oís. Sí. Sí, adelante. Vale, mira, gracias Javier, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todo lo que has comentado y también creo, voy a poner el acento en el tema tanto comunitario, porque creo que es una necesidad además se está desarrollando por necesidad otra vez, o sea, yo creo que hubo un desarrollo comunitario, yo creo para los años 60, que remitió y ahora creo que está, o me da la sensación de que está volviendo, pero por necesidad. Y es precisamente por lo que has comentado del incremento de las desigualdades, la pobreza, la salud mental, muchas problemáticas complejas que solo se pueden resolver de forma comunitaria, sobre todo cuando efectivamente hubo una minoración, vamos a decir, de profesionales dedicados a esta temática a nivel comunitario, que se replegaron a lo mejor en servicios como más especializados, porque a lo mejor no hacían tanta falta o no sé, por otros motivos. La cuestión es que ahora otra vez son necesarios. El perfil de trabajador social, que es un perfil de contenidos muy transversales, ahora sería muy necesario que estuviera presente para esa transversalidad que se requiere y ese trabajo comunitario. El tema es que ahora estos profesionales han perdido no la capacitación, sino la práctica de muchos años que se han limitado a trabajos muy de gestión y ahora se requiere otro trabajo. Entonces nos estamos, por ejemplo, en Zaragoza, estamos desarrollando planes comunitarios ahora precisamente con los centros educativos, porque los centros educativos se han convertido también en espacios comunitarios, se están convirtiendo por necesidad y estamos haciendo un trabajo en red muy creativo además, que nos está permitiendo como volver a nuestro sentido profesional en todos los profesionales socioeducativos, ¿no? Y nos está haciendo muy gratificante, por un lado, pero por otro lado estamos teniendo que buscarnos la vida porque hacemos muchas horas fuera de nuestro horario laboral, porque nuestras funciones muchas veces están muy limitadas a cuestiones más de tipo burocrático, de gestión, etcétera, etcétera, que también son necesarias por el tipo de administración que tenemos. Pero a nivel de red estamos viendo esta necesidad y estamos viendo cómo hacer para que se nos reconozcan esas tareas tan necesarias que nos requiere la ciudad. Entonces estamos en ese proceso de transformación y estamos viendo cómo hacerlo. Ayer mismo hablábamos de estrategias que tenemos que hacer, pero entre todos los profesionales que estoy hablando, de los centros de salud, o sea, servicios públicos sobre todo, centros de salud, centros escolares, fundaciones que también están en la comunidad y se están encargando de todas esas necesidades que las administraciones no estamos estando y ellos las tienen que ir cubriendo. Todo este tejido institucional, asociativo, de entidades y ciudadano también, porque están los vecinos, estamos viendo a ver porque las necesidades son tremendas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, pero es complejo. Ahí estamos. Me Muy bien. parece. Oye, espérate un momento, vamos a dar palabra a Pilar y así después respondes o comentas al final y damos ya por Vale. terminada esta parte de preguntas para poder iniciar el espacio de reflexión y cumplir con los horarios. Pilar, A ver, ¿me escucháis ahora? sí, perfecto. Sí, vale, he ido cambiando del portátil al PC, al teléfono, o sea que Nada, bien, bien, perfecto. ha sido trabajada esta conexión. Bueno, yo precisamente ahora con la intervención de Zaragoza y uniendo lo anterior, lo de la red, pues
me viene de cine, porque precisamente lo que iba a decir a Xavier es que, por un lado, a ver, interesante, muy bien, pero por otro lado un poco desalentador. ¿En qué sentido desalentador? Es que todos los que estamos aquí trabajamos en ayuntamientos y la mayoría de soluciones, propuestas y del estado de la cuestión, digamos, nos trasciende. Nos trasciende y tenemos que hacer estas cosas que está diciendo la compañera de Zaragoza. Ponemos mucho voluntarismo y el voluntarismo se acaba, porque el voluntarismo surge cuando uno se emociona, tiene que dedicar mucha energía a cosas que probablemente salen de su competencia, pero tiene que ver con esta cuestión de dar solución o contribuir a un servicio público en lo que creemos y estamos muy implicados, pero se acaba porque uno se cansa y la institución donde estás no da respuesta. Entonces, tengo esa sensación, ¿no?, de que vamos a seguir, evidentemente, porque es nuestra función y porque creemos en esto y porque es nuestro trabajo, no solamente por una cuestión de que tomemos parte, digamos, de lo que es el proyecto común o de tu municipio, de tu ciudad o de las escuelas o de la educación. Vamos a seguir porque es nuestro trabajo. Pero es verdad que después de los años continuamente damos vueltas, después de 30 años que está trabajando en la administración local, estamos en una situación que seguramente hay muchas cosas que han cambiado. Bueno, seguramente no, estoy convencida, lo sé, lo he vivido, hay muchas cosas que han cambiado. Pero tenemos ahí otro montón de cosas que no han cambiado y es porque la estructura no ha cambiado. O sea, trabajamos en red porque queremos trabajar en red, pero incluso dentro de nosotros mismos, dentro de los ayuntamientos, tenemos una estructura del siglo XIX, no del XXI. Por lo tanto, otra vez, el voluntarismo de cuando varios departamentos van a colaborar y colaboran si determinada persona está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Es costoso, llega un momento en que es realmente costoso, ¿no? Después, no sé, el tema de salud mental, no todo es salud mental. Esto también están diciendo muchos psiquiatras ahora mismo, porque es verdad que los medios de comunicación agrandan todo tanto que estamos todos muy preocupados, lógicamente, y todos queremos hacer cosas. Y la primera respuesta de la administración local es, vale, pues hagamos programas, vayamos nosotros a las escuelas, contactemos nosotros con psiquiatras, con no sé quiénes, pero habría que plantearse un poco también esta respuesta que a veces tenemos tan inmediata a esto que los medios de comunicación agrandan de esta forma, ¿cierto? Es que no todo es salud mental, pero lo vivimos como si fuera salud mental. Claro, esa es la cuestión también, ¿no? En fin, que eso, que lo que estamos aquí somos ayuntamientos y tenemos que salir ahí cada día a hacer cosas, que las cosas tengan sentido, que si es posible se mantengan, porque a veces les tomamos el pelo a la ciudadanía, no porque queramos, sino porque creas, haces, no sé qué, algo que es muy bueno, muy interesante, dura un curso escolar o 1 y medio, porque ni siquiera le damos el tiempo suficiente para que algo se quede, consolide de alguna forma, y por no decir todas las rigideces que tenemos todas las instituciones con nuestros procedimientos. Cualquier cosa que tengamos que hacer es un procedimiento terrible y tremendo. O sea que, en fin, es solamente para darnos más energía, ¿eh? No quiero ser deprimente. No. Suelen decirme que los sociólogos somos desalentadores, pero vamos. Yo soy socióloga, ¿eh? O sea que, pues entonces ya lo Xavier, sabemos. te tengo que pedir, Sí. os tengo que pedir brevedad, Xavier, para poder Sí. ir a las salas y poder Muy hacer bien, el espacio y tener el espacio de reflexión. Creo muy que bien. Lali quería decir algo. Lali, que no se te escuchaba. Ahora sí, ¿me Sí. oís? Vale, perfecto. Xavier, fantástico. Bueno, yo creo que es que prácticamente lo hemos oído todo y esto que, bueno, la última intervención que hacía Pilar, yo creo que la administración pública de cercanía, que somos los ayuntamientos, pues hemos de continuar reinventándonos, ¿no? Yo cuando oí todo lo de las pruebas PISA, que todo el mundo empezó a pensar, pues qué pasaba y siempre se pone el foco, ¿no?, en calidad del profesorado, yo creo que uno de los problemas que hay es que como la escuela acaba siendo el espacio en el que toda la sociedad tiene representación y se encuentra, los docentes tienen que atender tantísimos problemas que no son precisamente los lectivos, que también todas estas horas o se dedican a una cosa o se dedican a otra. Entonces, nosotros en nuestro municipio, pues creo que como todos vosotros, ¿no?, que hemos acabado trabajando en red, pero como único método de supervivencia para poder optimizar recursos, poniendo cada uno de nosotros lo mejor que sabemos hacer y tener esta visión transversal de la ciudadanía. Nosotros somos uno de los municipios que tenemos una prueba piloto que tenía que ser de 2 años, desde hace 10 años, con una jornada
jornada intensiva que en algunos municipios se puede leer como un, no sé, como a veces, lo típico que primero escuchas, ¿no? Que bien los profesores, qué contento estarán, pero es que en nuestro caso era un elemento fundamental de cohesión social en un municipio que pasamos de 13.000 a 150.000 habitantes y donde toda nuestra población trabaja en el sector servicios y donde nadie podía acabar a las 12 de trabajar para ir a buscar a los niños a la escuela, ¿no? Entonces un cambio de horario nos ha permitido una conciliación familiar y trabajar de otra manera. Ahora, esto nos ha funcionado, ¿por qué? Porque hemos tenido que reinventarnos y dedicar unos presupuestos públicos, o sea, los presupuestos municipales, a invertir también en servicios de manera de que toda esta ciudadanía infantil esté también atendida por las tardes y que no sea que a partir de las 2 de la tarde quien se pueda quedar a comer perfecto y quien no, ya ves al cuello y a dar vueltas. Entonces, bueno, con lo que decía Xavier, es que la administración, yo no me extraña que el ciudadano piense que somos unos plastas, porque es que los que trabajamos en ella es horrible. A veces te dan más ganas de sacar, o sea, tienes que hacer tantos papeles para una tontería que es agotador. Entonces aquí creo que no podemos pretender que la administración que nos ha servido como modelo durante todos los últimos años, con todos los cambios que están habiendo a nivel social y a todos los niveles, podamos hacer lo mismo, porque el voluntariado que tenemos todos los trabajadores de la administración pública también tiene un límite. Ya está. Gracias. Bueno, gracias a las tres. No voy a contestar a las tres porque es mucho, ¿no? Pero sí, dos reflexiones para no alargarme que simplemente me surgen por vuestros comentarios, ¿no? También. Yo creo que hay, no sé si ha sido Pilar que lo ha comentado, ¿no? Yo creo que hay un momento donde es necesario, y Celia también, ¿no? Yo creo que a veces hay una especie de activismo en la respuesta de los servicios, ¿no? y de la respuesta de los ayuntamientos y de cualquier profesional que esté en el tema, ¿no? Y quizá yo echo de menos en mi propio trabajo, ¿eh? No sé, el hecho de pararse, ¿no? O sea, parémonos, reflexionemos. Por ejemplo, en educación hay escuelas que son de máxima complejidad que tienen 18 y 19 proyectos de innovación que les vienen por la propia administración local, les vienen por la Generalitat, les vienen por cualquier parte, ¿no? Entonces, y a veces incluso es probable que alguno de esos proyectos no tengan la coherencia deseable o deseada, ¿no? Con lo cual, podemos pararnos y pararnos a saber y identificar qué es lo prioritario, qué es lo secundario, cómo adaptamos la gestión de algún modo y a esa sobrecarga de burocrática y de gestión. Cuando a veces decimos qué otros profesionales tienen que entrar en el sistema, yo creo que si entra un gerente en cada escuela de máxima complejidad, los directores y directoras de escuela estarían encantados, ¿no? Porque que les quiten papeleo. Me decía una directora, yo lo que quiero es ejercer de directora pedagógica de una escuela, del proyecto de aprendizaje. No tienen de tenerme que ocupar de rellenar papeles para que tengan beca de comedor, que tiene que hacerlo otra persona, ¿no? Eso. Y estas cuestiones me parecen clave, ¿no? Y una segunda reflexión, yo creo que en un momento u otro tenemos que plantearnos... yo digo lo de 2026... Y lo de los perfiles no docentes, pero también cómo cambiamos los perfiles docentes, ¿eh? Y eso también probablemente trasciende a los ayuntamientos, pero creo que no podemos pensar en el perfil del profesor o profesora, del maestro o la maestra de la segunda mitad del siglo XXI en los mismos parámetros que hemos entendido siempre al profesorado. Y le guste o no, y especialmente en el servicio público, el profesional que esté en una escuela tendrá que saber mucho, no tanto de educación, sino de educabilidad y de condiciones de educabilidad, ¿no? Y de cómo afectan los elementos sociales a la vida cotidiana del niño o de la niña, ¿no? Esto me parece absolutamente clave. Y ahí hay un trabajo enorme que corresponde no solamente a una decisión de administración pública, sino también de formación del profesorado y de perfiles profesionales que son necesarios ahora y hoy, ¿no? Porque si no, además, yo creo que estamos corriendo un cierto riesgo, ¿no? Que hay, y todos lo sabemos, hay determinados perfiles docentes, quizá no son muchos, pero son ruidosos, que consideran que la labor del docente es exclusivamente transmitir conocimiento y que nada que sea parte de eso es su tarea y que si está 3 horas en lugar de 4 en la escuela, mejor. Y que, o sea, todo esto, si la situación, digamos, no mejora,
se refuerzan este tipo de actitudes, este tipo de discursos, este tipo de ideología, ¿no? Con lo cual es necesario tener muy claro que cuando un profesional entre en el sistema, tenga muy claro que su labor profesional ya no se va a asemejar a la del maestro del año 80, ¿no? Es que es otra cosa la que hay que pensar.